Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sexta tutoría de gestión tecnológica e innovación. Para el día de hoy vamos a terminar de revisar la parte correspondiente eh, correspondiente a lo que es prospectiva y el tema siguiente. Y vamos a revisar otras cositas. Lo primero, entonces, les doy paso a la participación, muchachos, si de pronto tienen temas que quieran compartir, que les haya parecido interesante, tecnológicos, bueno, económicos, durante la semana, que de pronto hayan tenido la oportunidad de conocer y que lo quieran compartir, muchachos, los escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias. Bueno, profe, yo vi pues una noticia que decía que se habían pues radicado 376 propuestas con una convocatoria impulsada pues a los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Esto para atender pues, las problemáticas económicas derivadas a lo del COVID. Decía que pues era la segunda convocatoria orientada a atender las problemáticas del COVID y que iba a ser financiada con recursos del Fondo de Ciencia. También pues se espera que a través de los proyectos de CETEL se apoyen las actividades de investigación, lo que es el desarrollo pues frente al virus que causa el COVID, que también promover la reactivación social y económica, fortalecer lo de CETEL para la innovación educativa mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, y también garantizar la democratización del conocimiento en los territorios a través de los procesos pues, que los muchachos están haciendo. El Ministerio de Ciencias y Tecnología e Innovación espera que a través de los 428.000 millones contribuir al desarrollo social y económico en 29 departamentos del país. Se tiene pensado pues que las propuestas van a avanzar en el proceso de verificación de requisitos del Sistema General de las Regalías para conformar un listado pues de posibles personas que pueda, o sea, como mirar el mejor proyecto que presentaron todas estas personas para así sacar el mejor y que se encargue pues de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Ya, profe. Listo, Alejandra, muchas gracias. Pues sí, digamos que sería interesante que digamos, esta situación, ustedes saben que de pronto en alguna oportunidad hemos hablado sobre eso, son cosas que, digamos que lo ponen a uno a pensar a veces, o sea, ¿por qué nosotros no hacemos las mejoras en los procesos o en cualquier tipo de producto, de mercado? Bueno, ¿por qué no mejoramos cuando la situación está normal? Pues porque no hay la necesidad, ¿cierto? El mundo camina a un ritmo normal, nosotros caminamos a un ritmo, trabajamos, compramos, vendemos, bueno, todo el comercio, el mercado, la producción, lo que es la economía como tal. Sin embargo, no pensamos como en situaciones extremas. En esta situación en la que estamos en este momento, pues es importante pues, desarrollar ese tipo de estrategias de la que nos acaba de comentar Alejandra. Es decir, utilizar unas tecnologías que están allí, que están a disposición, que están en capacidad, digamos, de prestar el servicio, digamos, que ahora no podemos utilizar plenamente. Y como que como que nos quedemos con eso, ¿cierto? Porque digamos que esto nos tiene que dejar enseñanza, nos tiene que dejar como algo para el futuro. Y esa sería una de las mejores propuestas, ¿sí? Es decir, utilizar las tecnologías para llevar ese conocimiento a muchas partes a las que no se ha podido ir por limitantes de presupuesto, por limitantes físicas, por infraestructura, por tantas cosas. Entonces, digamos que una de las cosas que, repito, que nos debe dejar este tema, digamos, esta situación que forzadamente nos tocó vivir,
pues debe ser eso, o sea, es la manera como de pensar en formas diferentes de hacer las cosas. Hoy en día, pues todo el mundo está hablando, y venimos hablando desde marzo, abril, mayo y tal, de reinventarnos, de que todo se tiene que reinventar, sí, pues a pesar de que la palabra ya está como trillada, pues es real, o sea, es decir, todos los negocios tienen que estar en este momento pensando cómo tienen que replantear su manera de operar, o sea, cómo tienen que replantear sus métodos de comercialización, cómo tienen que innovar, no solamente en los productos, sino en la parte de procesos, sobre todo ahora en la parte de la comercialización, porque eso es lo que está un poquito, digamos, afectado por el tema de las cuarentenas y todo esto, y el aislamiento, pues, al que nos hemos venido ajustando, pues obviamente por necesidad. Muchas gracias, Alejandra. Muchachos, ¿algo más? Profe, buenas noches. Cristian David, ¿cómo le va? Bien, profe, gracias a Dios. Profe, yo voy a hablar sobre una noticia que leí donde dice que la empresa de mensajería Interrapidísimo presentó su proyecto Interdrones, con el que Sí. pretende hacer envíos de productos con vehículos aéreos no tripulados en todo el país y optimiza sus tiempos de entregas, especialmente en las zonas más apartadas de Colombia, ya que Colombia cuenta con más de 70 zonas de difícil ingreso en toda su geografía y conectar dos municipios en estas áreas puede tardar horas e incluso días. La empresa busca optimizar los tiempos de entrega de los productos hasta en un 40% en zonas apartadas de Colombia, ya que la empresa tiene clara que enfrentarse al mercado cada vez es más exigente y se necesita inmediatez, eficiencia y accesibilidad en cada servicio. Por esto lanza Interdrones. El primer ejercicio lo realizaron en el Amazonas, entregando unos medicamentos de manera inmediata. La empresa espera poder replicar esta acción en los próximos meses en todo el país, ya que según el gerente de Innovación y Desarrollo Interrapidísimo, el proyecto toma sentido cuando se logran salvar vidas y somos amigables con el medio ambiente. Creemos que gran parte de la solución a los problemas de movilidad está en el cielo, a través de los corredores aéreos. Nuestro reto es que los clientes no tengan límites de lugar para que puedan recibir y enviar de forma rápida y segura sus envíos. Este proyecto logró un reconocimiento por parte de FENALCO en la categoría de Innovación y Tecnología, en la Noche de los Mejores, en la que se reconoce a los empresarios y comerciantes más destacados del país gracias a su responsabilidad empresarial, innovación, desarrollo y emprendimiento. Listo, profe. Listo, Cristian, muchas gracias. Interesante el tema, sí, de los drones. Hoy en día cada vez está como más fuertemente incursionando el tema de los drones. Han tenido como una restricción de normatividad, porque digamos que igual como van a volar, van a utilizar el espacio aéreo, pues necesitan, digamos, una coordinación especial de la aeronáutica civil, pero de todas maneras ha venido como creciendo, digamos, el impulso en este tipo de tecnología es importante. Muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Anderson. Sí, señor. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Anderson, ¿cómo vamos? Bueno, profe, excelente, gracias a Dios. Buenas noches también para todos los compañeros. Leí una noticia donde en ese momento, más que todo en Estados Unidos, está circulando como una app o programas que se llaman deepfake, que son como los encargados, digamos, de difamar a las personas. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Microsoft creó un software capaz de que pueda visualizar y pueda entrar a revisar cada uno de esos videos o cada una de esas imágenes para ver si realmente son reales o si realmente son montajes para hacer difamar a las personas. Y especialmente fue creado como para, digamos, las elecciones que se van a presentar en Estados Unidos. Entonces fue creado con eso, como que cada video o cada imagen sean auténticas y no de montajes para causar problemas en dicho país para las elecciones. Listo, Anderson, muchas gracias. Sí, es un poquito, creo que ya hemos hablado algo, no sé si, de pronto no sé si en este curso, sobre la regulación que en algún momento van a tener que ejercer los estados sobre las redes sociales, porque realmente ahí pues hay un peligro grande que usted acaba de comentar, que pasó en las elecciones pasadas en Estados Unidos, de las fake news y de las, digamos, difamaciones que se presentan allí. Y se han venido como tratando de desarrollar algunos software, como, digamos, algunas herramientas para poder
como contrarrestar un poquito este efecto. Resulta que hoy en día, pues, el tema de las redes sociales cada vez tiene más fuerza, cada vez los influencers tienen más campo de acción. Ayer en la mañana estaban hablando en la W sobre los youtubers y hablaban ahí, digamos, de los ingresos de esos youtubers y es impresionante, es una cosa loca, es una cosa, son unas cifras absurdas. Hay una niña colombiana que se llama, ay, no recuerdo los nombres ahorita, tiene 6 años, obviamente pues son los papás los que le manejan el tema, pero tiene no sé cuántos millones de seguidores en YouTube. También hay un muchacho colombiano que tiene, a mí, ¿cómo se llama? A mí, no recuerdo, como con más de 50 millones de seguidores en YouTube. Y entonces, pues obviamente eso hace... Usted ¿Sí? dice usted dice la niña que hace como una voz de otras personas. Que Es habla una niña, sobre- yo la verdad no la conocía, la vine a investigar ayer porque, pues porque escuché y me pareció interesante. Pues después de que, pues a mí me pareció interesante el tema después de lo de Garmendia aquí hace unos años en la Filbo, que fue el personaje, fue un personaje más importante que todos los escritores, Juan Garmendia, el chileno. Esta niña, ella habla sobre juguetes, sobre cosas, sí, pero lo que pasa es que esa niña, resulta que esa niña nació con un problema como con una enfermedad. Entonces, desde niña, eso lo publicaron en las redes y tal, pero ella se fue mejorando y los tratamientos le fueron funcionando y resulta que se quedó con los seguidores y seguramente pues que los papás aprovecharon esto, ¿cierto? Pues seguramente, y ha crecido mucho en el número de seguidores en YouTube. Entonces ella presenta juguetes, bueno, se sale allí haciendo muchas cosas de niñas y con eso, digamos lo que les quiero decir con eso es que hoy en día eso ha cogido tanta fuerza que uno no cree. O sea, es impresionante cómo puede haber tanto seguidor pues para esos contenidos, ¿cierto? Yo no voy a criticar los contenidos, ni voy a hablar de ellos, ni mucho menos. Yo respeto eso, o sea, eso es el gusto de cada uno. Por ejemplo, los seguidores de Peter Languila, no sé si ustedes lo han visto, son millones en el mundo. Y yo, pues, bueno, no sé, pues, respetable lo que hace, pues, pero, pero hoy en día entonces se presenta eso, pero sí es importante desarrollar entonces como las estrategias que contrarresten de alguna manera los malos usos que se hagan de las redes sociales. La verdad es que la utilización de Internet, en un estudio que hicieron unos rusos hace poco, pues para nadie es un secreto, ¿cierto? Que una gran parte del Internet hoy en día en el mundo se utiliza para cosas no importantes, para cosas no triviales, para cosas no, digamos, básicas, como por ejemplo contenido sexual y temas así, o sea, temas que no tienen importancia y se quita mucho espacio, digamos, para temas de investigación, temas importantes, de generación de conocimiento. Se supone que el conocimiento en Internet se duplica cada 10 años, eso dicen los expertos, yo no sé, se duplica cada 10 años. Entonces allí hay mucho contenido. Anderson, muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno. Profe, yo tengo algo por comentar. Sebastián, dígame. Sí, señor. Profe, pues una noticia, esa noticia es del día de hoy, es de la empresa Amazon, ¿cierto? La líder en el e-commerce a nivel mundial, donde decía que planean crear más de 2.000 nuevos puestos en Colombia, ¿cierto? Sabemos Sí. Pues, que Amazon llegó en el 2018 a Colombia y pues se ha estado reforzando pues en el tema pues de llamadas y el call center. Dice que los colaboradores reforzarán el servicio de clase mundial a Amazon, brinda a sus clientes alrededor en el mundo, ofreciendo pues el habla inglés, portugués y español. Así pues el servicio será 24/7 para Norteamérica y América del Sur. Dice que desde que se abrió en el 2018 se vienen pues contando con más de 2.500 empleados y pues para este año y próximo 2021 contarán con 2.000 más. Dice que pues que estos colaboradores también permitirán potenciar la capacidad de seguir ayudando a los clientes en todo el mundo, ofreciendo todos los servicios de Amazon como el e-commerce. Eso pues como una noticia del día de hoy y digamos estas personas estos puestos serán contratados para la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Y listo. Excelente, Sebastián, muchas gracias. En alguna oportunidad yo les conté una historia sobre el dueño de Amazon
y el papá, ¿o no? Creo que en este grupo no. No, profe. ¿Cómo? Bueno, si de pronto ya se las he contado, ustedes no me digan nada, sino que ponen cara de sorprendidos, ¿sí? Así. Ay, ¿cómo así, profe? Resulta que escuché una vez en la W, entrevistaron a un señor que trabajó con el papá de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Este señor, el papá de Jeff Bezos, era como presidente de una compañía multinacional, una financiera multinacional en Estados Unidos, y pues tenía un alto cargo, tenía mucho prestigio y tal, vivían pues muy bien. Entonces él pues obviamente pues cuando contaba pues el amigo de él, no lo contaba él, sino contaba el amigo de él, se los contaba a los periodistas de la W. Y entonces cuando este muchacho Jeff Bezos, este señor, salió de la universidad, pues él terminó sus estudios, no sé, y entonces el papá le consiguió un alto cargo en una empresa de unos conocidos tal vez, o como dio influencias, mejor dicho, y lo colocó muy bien en un alto cargo de una empresa, como un directivo, pues, y listo, digamos que lo organizó pues ahí. Y resulta que al tiempo, este señor le dijo al papá que no, que eso no era lo que él quería y que él iba a renunciar. Entonces, y que se iba a ir para Silicon Valley a buscar, a mirar otras cosas, que él no quería eso, lo que no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces, contaba el señor que estaban entrevistando que el papá de Jeff Bezos le contaba a él como casi que llorando que estaba muy aburrido, pues muy triste porque el hijo, después de que él le estaba dando esa gran oportunidad, estaba desperdiciando la vida, estaba desperdiciando la oportunidad que él le estaba dando, ¿sí? Y pues hoy en día Jeff Bezos se calcula, ¿cierto? Se calcula. Disculpen un segundito. Profe, no le escuchamos. Qué pena, muchachos. ¿Dónde íbamos? A ver si me están parando bolas. Que el papá estaba muy decepcionado porque el hijo no le había aceptado el trabajo que le había conseguido. Sí, imagínate, desperdició el trabajo. Y hoy en día resulta que Jeff Bezos, pues se dice, no sé, ¿cierto? Eso es por capitalización bursátil. La capitalización bursátil pues simplemente mide el número de acciones de una empresa que están al aire en un mercado de valores por la cotización del día, y eso para Amazon ha llegado a valer 190.000 millones de dólares. 190.000 millones de dólares. Eso es un cajonado de plata impresionante. Entonces, digamos, como simplemente pues, como para hacer el comentario de que no solamente de la manera convencional se hacen las cosas, una persona que es innovadora. Por ejemplo, en una serie que presentaron en Nat Geo hace tiempo, comparaban dos personajes y compararon una vez en un programa a Steve Jobs y a Bill Gates. O sea, un gran creativo, o sea, una persona con una capacidad para crear cosas, para inventar cosas, para innovar, como Steve Jobs, ¿cierto? Pero con algunos problemas para relacionarse con la gente, con algunas excentricidades. Y otro, con una mentalidad mucho más abierta, mucho más comercial, o sea, con una visión de negocio impresionante, cómo llegaron pues tan lejos en sus áreas, sí, cada uno. Con eso lo que les quiero decir es que pues obviamente pues uno tiene un formato convencional que es como, ¿sí? A nosotros nos dijeron, mira, mi hijo, vaya, estudie juicioso, hágase profesional, estudie una maestría para que consiga un puesto un buen empleo y se pensione, ¿cierto? Pero pues esa no es la única manera. Este señor desechó todo eso y se fue a buscar en otros ámbitos y lo logró. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, Cristian Agudelo. Chacho, vamos a llamar la asistencia. Cristian. Presente, profe. Mariana Cifuentes.
Buenas noches. Presente. Anderson Delgado. Sebastián Espinal. Presente. Lubián. Alejandra. Presente, profe. Alexis. Presente. Jennifer. Presente, profe. Luisa. Luisa Fernanda. Steven. Steven Mora. Bueno, Diana Marcela Osorio. Presente, profe. Bernardo Palacio. Presente. Juan Camilo Quiseno. Presente. María Camila Sanín. Presente, profe. Joe Esteban Zapata. Muy buenas noches, presente, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, nosotros teníamos para hace 8 días una tarea que no pudimos revisar que se llamaba, que era sobre la evolución tecnológica de un producto. Yo les había solicitado como elegir algún producto, aunque muchos coincidieron con el televisor. Quisiera que de pronto me compartieran o nos compartieran cómo les fue con esa investigación. Es decir, de qué producto me pueden hablar que haya tenido una evolución importante durante el tiempo. ¿Quién quiere? Recuerdan que nosotros habíamos visto un video sobre la historia del afeitado, entonces vimos cómo se fue desarrollando desde la ¿Cuántas blusas son? Listo, muchachos. Entonces, mirábamos en ese video cómo, digamos, a través de la historia, pues se fue desarrollando ese negocio. Entonces, la tarea que nosotros teníamos era tomar algún producto y tal, y hacer una investigación sobre la evolución que ha tenido a través del tiempo. Alguien que pronto nos quiera compartir su investigación. Ay, profe, yo no me acuerdo que usted haya puesto esa tarea. Se llama Taller, Buenas noches, profe. Taller de Innovación Tecnológica. Buenas noches. Pues sí, por ahí está en la plataforma y pues yo investigué sobre el PlayStation. Ah, sí, vine sobre el PlayStation. Sí, cuénteme. No, pues el PlayStation, el mundo de los videojuegos, pues ha venido con una evolución realmente muy grande desde su creación, pues porque antes básicamente eran 2 rayitas y una bolita en una pantalla y ese era el juego y la gente aún así con eso se entretenía. Y cuando Sony trabajaba para Nintendo, creó el CD, ya no se manejaban cassettes, sino CDs. Eso fue gracias a Sony. Y ya después de ahí, Sony emprendió solo, siguió y lanzó su primera consola de videojuegos, que era la PlayStation 1, y eso fue revolucionario. Todos los que saben de PlayStation 1 saben que todas las películas de cine en los tiempos están en PlayStation 1, mejor dicho, eso fue la revolución. Y pues ya hoy en día, pues imagínense, ya vamos en el PlayStation 5, que ya es un precio mundial y vale casi 2 millones de pesos. Y que, profe, no, pues realmente fue un producto muy innovador en toda su historia, desde sus inicios. Y créame que todavía nos espera mucho más el mundo de los videojuegos. Con el nivel de la tecnología en la que tenemos en este momento, vamos a llegar a una cosa que no lo podemos ni imaginar. Sí, sí, claro, sí, tiene un futuro grande de negocio. Pues sobre todo porque pues tiene mucho mercado, ¿no? Sí, aparte pues ya no solo son los videojuegos, sino que también sacan que apps, juegos así en internet, todo eso ha evolucionado mucho y cada vez genera más demanda.
la tecnología se consume hoy en día de una manera exorbitante. Y pues ese fue como el producto que yo pues investigué porque me gusta mucho. Y ya, profe. Listo, perfecto. Sí, eso es muy lógico. Bueno, ¿alguien más, muchachos? Profe, pues yo ahí por encimita estaba también investigando así, pues también de, digamos, en cuanto a juegos, pero digamos, en cuanto a, digamos, lo que empezó y lo que evolucionó, que donde en la época de los 60, los 70, era aquel cajoncito como de madera, donde usted le insertaba una moneda y tenía unos cuantos botoncitos y unas palanquitas. Entonces, ese fue como el inicio, y ahí donde empezó a surgir ya como tal, como algo más pequeño con el monitor. Entonces, ya donde surgió, digamos, lo que fue el Super Nintendo, que era pues ya un cajoncito pequeñito, cuadradito, y ahí se le metía como una especie, como si fuera un cassette, digámoslo así. También surgió también lo que fue el Game Boy, que era ya portátil, que se podía cargar de un lado a otro, lo mismo el Tetris. Y ahí ya empezó a surgir ya lo que es, digamos, la tecnología como tal, donde surgió el Play, o sea que surgió primero el Play 1 y ya empezó a su gran escala. Y lo que fue el Super Nintendo 64, ya lo que es el Xbox, y por último lo que ha evolucionado mucho es, digamos así, lo que fue la computadora, los computadores que ya vienen con ese sistema para eso. Listo, Anderson, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, les voy a mostrar una imagencita sobre algunos avances tecnológicos que se han dado en Colombia. Miramos una tablita que nos habla sobre las empresas altamente innovadoras, que es una categoría, digamos, que se creó en Colombia con un documento COMPEX desde el 2015 y que ha venido trabajando Colciencias y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desarrollando, digamos, de alguna manera alguna estrategia para que las empresas de tamaño importante inviertan en el tema de investigación de ciencia y tecnología, en innovación y todas estas cosas. Es decir, para que se genere cultura, porque lo que se requiere realmente para que el país en un momento dado, digamos, cambie su desempeño tecnológico, pues es generar cultura, ¿no? Ni siquiera parte solamente de generar el presupuesto como tal, que también es muy importante, ¿cierto? Sino de generar la cultura de esto. Entonces, bueno, digamos que en Colombia, digamos, esto es a través de los años, pero se ha trabajado, por ejemplo, en temas en Colombia. Ustedes saben que se ha trabajado el tema de las animaciones en 3D, ¿cierto? Animaciones en 3D, bibliotecas digitales. Esa animación en 3D, pues es conocida. Ustedes saben que hay unos muchachos de una universidad en Colombia que hicieron unos trabajos para Pixar en animación en 3D, para películas, para cine. También temas, por ejemplo, como los sistemas biométricos se han desarrollado en Colombia, la identificación biométrica. También el tema de las casas inteligentes, que no me gusta llamarlas así, porque realmente las casas no son inteligentes, ni las puertas tampoco, son domotizadas. La domotización, ustedes saben que es un área de la tecnología que se mueve mucho hoy en día, que es simplemente pues automatizar procesos, ¿cierto? Digamos, cuando yo llego a una puerta y ella se abre, pues no es que ella sea inteligente, lo que pasa es que ella está domotizada, o sea, ella no me abre porque soy yo, me abre porque yo pisé en el piso, o sea, hice presión sobre un chip y ella entonces sabe que tiene que abrir, ¿cierto? Ella reacciona, pero no es que sea inteligente. La verdad, nosotros confundimos mucho el término inteligencia con el término automático, y eso no es real. Sin embargo, hay unas empresas que han venido, digamos, desarrollando domotizaciones en viviendas, ¿cierto? Hay una empresa que se dedica a eso, a el Ease of Home. También hay un emprendimiento sobre banco de tejidos de hace algunos años también, y empresas especializadas en software libre, que entregan, pues, digamos, soluciones a algunas empresas en temas, pueden ser de procesos, tanto administrativos como comerciales. Digamos esto simplemente para contar que no es tan
digamos, como tan vacío el tema de la ciencia y la tecnología en Colombia. Lo que pasa es que uno quisiera que fuera mucho más grande, que fuera mucho más impactante y que tuviera más repercusión, pero la verdad es que sí se hacen esfuerzos y hay empresas que se dedican a eso. También les quería compartir sobre ese documento que les comentaba ahorita. Se ve un poquito, no se ve muy claro, pero yo les voy a contar y ustedes me van a creer, ¿cierto? Niños, ¿todavía están ahí o no? Sí, señor, Sí, profe. señor. Sí, profe, claro. Bueno, mire, resulta que lo que les comentaba, de acuerdo con un documento COMPES 3834 desde el 2015, desde hace 5 años, se definió la categoría de las EAI, o sea, las empresas altamente innovadoras, que son aquellas empresas que demuestran la realización de manera sistemática de actividades conducentes a la innovación a través de procesos establecidos, recursos asignados y resultados verificables. Y cuando hablamos de realización de manera sistemática es que sea proyectada como tal, o sea, que no sea producto de que hoy de pronto hicimos alguna actividad de innovación, sino que es permanente. Dentro de esta, los sectores, se determina que los sectores con mayor cantidad de empresas altamente innovadoras o de EAIs reconocidas fueron las actividades de la manufactura, o sea, la industria, y las tecnologías de información, o sea, las TIC, de información y comunicación. Pues obviamente ustedes saben que la tecnología tiende mucho hoy en día a trabajar más en lo que son TIC que en lo que es el sector real como tal. También nos dice que del total de innovaciones introducidas en el mercado, registradas por las EAI, se tiene que el 79% corresponde a innovaciones en producto, el 19% a innovaciones en procesos y el 2% a innovaciones de carácter organizacional o administrativo. Es decir, sigue primando, obviamente, el desarrollo del producto como tal, el material, la innovación, la nueva aplicación. Promedio personal para I+D+I por nivel de formulación. Nos habla de 2% en doctorados, 18% en maestrías, 17% en especializaciones, 47% en pregrado y 10% en tecnología, o sea, en técnicos o tecnólogos. Esa es como digamos, el promedio de formación profesional en tecnología como tal. La distribución de estas EAIs por tamaños, el 63% son grandes empresas, pues es apenas lógico, ¿cierto? Lo hablábamos el otro día en la gestión tecnológica en Colombia, pues como las empresas grandes, pues que tienen mayor, lo que nosotros llamamos el músculo financiero, digamos, tienen mayor capacidad a recursos, pues pueden invertir más en el tema de tecnología, en el tema de innovación e investigación. 24% medianas y 13% pequeñas. Por ciudades, pues obviamente están las grandes, Bogotá, Medellín y Cali. El promedio de inversión en I+D+I en estas empresas altamente innovadoras, según el tamaño de las empresas, las grandes, en valores en millones de pesos, las grandes han invertido 13.261 millones, las medianas 9.327 millones y las pequeñas 9.860, pero pues debería ser mucho más. Obviamente saben que las pequeñas son mucho más en número. Y la distribución por ciudades está en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Digamos, este dato es importante porque es importante reconocer que a pesar de que no se cuente, digamos, con la inversión que uno quisiera, es decir, con el tamaño del negocio que se quisiera o de la inversión que se quisiera, pues de todas maneras sí, se hacen algunos esfuerzos de manera estatal como para ir incentivando la investigación y el desarrollo tecnológico de las empresas. Y eso pues de todas maneras hay que reconocerlo. Les repito, uno quisiera que eso se viera más, o sea, que fuera mucho más grande el impacto que tuviera eso en la industria nacional, pero bueno, ustedes saben que nosotros tenemos algunas limitantes administrativas, de procesos, de políticas, bueno, una cantidad de cosas que no vale la pena ahorita detenernos en eso. Desde ese tiempo se viene entonces, digamos, como generando en Colombia por parte de Colciencias, como les comentaba ahorita, y el Ministerio de Comercio, la certificación de estas empresas altamente innovadoras. Y desde por allá, desde hace 4 o 5 años, ya se comenzó a trabajar el tema de esa categoría y de, digamos, ese reconocimiento a esas empresas. Entonces, aquí le falta un pedacito a la lista de esas primeras 89 empresas
las primeras 89 que se certificaron como empresas altamente innovadoras en el país, determinadas pues por una metodología de conciencias, el Ministerio de Comercio. Aquí le faltó la primera parte de la lista, pero hay empresas muy importantes, ¿cierto? Aquí está Cementos Argos, está los bancos grandes, está Interconexión Eléctrica, Ecopetrol. Bueno, hay muchas empresas importantes que manejan el tema entonces de investigación, desarrollo e innovación. Digamos que los ítems que se utilizaron para calificar estas empresas fueron 4 los parámetros. El primero es contar con procesos y estructura organizacional definidos para la innovación, es decir, sistemático, que sea, digamos, producto de una estrategia de la empresa como tal y no de actividades aisladas. Lo segundo es que el presupuesto anual asignado para actividades de investigación, desarrollo e innovación no sea inferior al 0.3%. Pero ustedes ven que ese 0.3% se ve como tan pequeñito para una empresa grande, una empresa que venda, no sé, miles de millones de pesos. Sin embargo, pues es tan poco el presupuesto de innovación y desarrollo, de investigación, innovación y desarrollo en Colombia, que pues esas son las cifras que se manejan. Mire que a nivel de presupuesto estatal, pues nosotros no llegamos en ocasiones a manejar el 1% del Producto Interno Bruto en investigación. También esto se puede evidenciar que la tasa de crecimiento anual de este presupuesto no sea inferior al 10%, pero también sigue siendo muy pequeño, estamos hablando de cifras muy pequeñas. El tercer ítem es comprobar la introducción de innovaciones en el mercado equivalente al 10% del portafolio, es decir, que el 10% de los productos que tenga esa empresa en el mercado tengan alguna innovación. Y acreditar idoneidad profesional de las personas vinculadas al proceso, es decir, que tengan alguna formación en el tema de investigación. Eso se los quería contar porque, digamos, me parece importante en el tema de tecnología reconocer que a pesar de que quisiéramos, vuelvo y repito, que la inversión fuera más grande y que el impacto fuera más grande, de todas maneras hay que reconocer que sí se hacen algunos esfuerzos de parte del Estado por tratar de, digamos, de incentivar el tema de la innovación. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, nosotros ya habíamos empezado a hablar sobre el tema de la prospectiva, ¿cierto que sí? ¿Quién me define qué es la prospectiva? ¿Quién se acuerda? Puede ser uno nomás. Es como, profe, es como esa imaginación, es como decir, ¿cuál es mi visión? ¿Cómo me veo en un futuro? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Y sobre esa imaginación, plasmarla en un presente con objetivos. Sí, es mirar una visión futura de manera retrospectiva, es decir, no ir hacia adelante, sino primero construir la visión y después devolverme. Se diferencia de la proyección, que la proyección siempre va hacia adelante, es decir, la proyección parte de unos datos del pasado para construir un escenario futuro, la perspectiva trabaja al contrario. Ya habíamos definido esta parte y creo que íbamos por aquí en el tema de perspectiva tecnológica, ¿cierto o no? Hasta aquí habíamos llegado. Pues habíamos quedado en el tema del pronóstico forecasting y el foresight. Y quedamos pendientes de ver lo que es la perspectiva tecnológica. ¿Cierto que sí, muchachos? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, la perspectiva tecnológica. Cuando ya hablamos de perspectiva a nivel general, es decir, es definir. No, esto no es un curso intensivo de perspectiva. Esto es en una... No sé si en el pensum de ustedes hay donde hay una materia que se llama la perspectiva de los negocios. Se habla todo el curso de solo perspectiva. En este caso, definir perspectiva, pues es hablar de esa manera, digamos, de afrontar la consecución de los objetivos de manera retrospectiva, es decir, utilizando esa visión de futuro. Ahora vamos a llegar al plano tecnológico como tal, es decir, adaptarlo un poquitico a lo que nos interesa a nosotros. Nos dice por aquí que la perspectiva tecnológica es un proceso sistemático que analiza el estado actual y las perspectivas de progreso científico y tecnológico. Es decir,
así como estamos mirando en cualquier escenario, de cualquier empresa, de cualquier industria, de cualquier negocio, de cualquier mercado, ¿cómo va a ser ese escenario futuro en el que nosotros nos vamos a estar, en el que queremos estar en esos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? Así también lo debemos hacer en la tecnología, es decir, hacia dónde tienden los desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque de eso depende cómo nos tenemos que mover hoy en día. Por ejemplo, los niños que hicieron el trabajo sobre el desarrollo del televisor, ¿cuál es digamos, la actualidad de la televisión? El plasma. El plasma, el curvo, ¿cierto? Ese televisor así en curva. Y ya con calidad, profe, calidad ya 4K y pues tratando de que avance más y más. Que sea Sí, como y hacia dónde podría uno pensar, digamos, pues sin ser expertos nosotros en esto, especulemos, hacia dónde podría ir el desarrollo tecnológico de la televisión. ¿Qué creen ustedes? Ser redondo y plancho. ¿Y cómo vemos? No, ¿y cómo nos tenemos que meter allá? No. ¿Cómo se lo imaginan? A ver. Que sea solamente vidrio. Es que sea como un vídeo allá y que de alguna manera como que se presente la imagen, ¿cierto que sí? Y así. Sí, podría ser. ¿Alguien se imagina otra cosa? Profe, o también, por ejemplo, no ser nada, o sea, ser como le digo yo, como un soporte chiquito, pero que ese soporte salga como una luz, Sí. como a veces se ve en las películas, mejor dicho. Eso, como se ve en los supersónicos. ¿Sabes cómo se llama eso? Se No llaman sé, imágenes holográficas. Sí, yo también lo pienso. ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Alejandra, yo también lo pienso así. O sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en un tiempo no muy lejano el televisor va a ser una imagen holográfica. Es decir, simplemente tengo un dispositivo acá, tal vez con algo de sonido, no sé, algo especial, y él proyecta. Ni siquiera necesita una pared como un video bin que necesita, digamos, algo, un soporte. No, él lo proyecta en el aire, ¿sí? De la nada. Pues así me lo imagino yo, no sé, estoy como inventándomelo, como imaginándomelo y tal, pero así lo veo yo. Entonces, digamos, cuando hablamos de perspectiva tecnológica es eso. Si el negocio mío es ese, pues obviamente tengo que estar pensando hoy cómo va a ser el desarrollo tecnológico, hacia dónde tiende esa tecnología, hacia dónde van los competidores, la investigación de ellos, pues obviamente para facilitar la toma de decisiones hoy, ¿sí? Para poder imaginarnos ese futuro y implementar las tácticas, las actividades que tenemos que desarrollar hoy para llegar allá, porque si no, pues obviamente nos quedaríamos por fuera del mercado. Tenemos que tomar esto, digamos, la parte que vimos ahora 8 días, lo de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, como punto de partida para trabajar los escenarios de la prospectiva, ¿cierto que sí? Claro, estar allá investigando, consiguiendo información de la competencia, del mercado como tal, la tendencia del desarrollo tecnológico y la tendencia del mercado también, para poder comenzar, digamos, hoy, o seguir trabajando, no digamos comenzar, seguir trabajando en el tema de investigación para lograr ese futuro como tal. La pista de aprendizaje nos dice que la perspectiva tecnológica es un proceso colectivo de análisis y comunicación entre expertos de distintas disciplinas para identificar los componentes más probables de escenarios futuros, las proyecciones tecnológicas, sus efectos sociales y económicos, los obstáculos y las fuerzas que operan a favor. Es decir, tener en cuenta todos esos factores, todas esas fuerzas que pueden de alguna manera modificar o de alguna manera hacer parte o afectar ese desarrollo tecnológico futuro para poder incluirlo dentro de nuestro trabajo de prospectiva. El objetivo de esa perspectiva tecnológica, ¿cuál es? Dice, la perspectiva tecnológica es una forma de captar conocimiento e información sobre las tecnologías clave para su aprovechamiento. O sea que es necesario, digamos, estar alertas a todos los desarrollos tecnológicos que tengan alguna relevancia como tal dentro del área de interés, digamos, de la empresa o del negocio como tal, para poder construir, digamos, estrategias que sean importantes y que nos lleven, o sea, que nos ayuden, digamos, a conseguir
esa visión de futuro. Esa perspectiva tecnológica se centra en la investigación de nuevas tendencias. Siempre tenemos que tener en cuenta la tendencia. Digamos que ustedes saben que la investigación es una cosa, el desarrollo es otra y la innovación es otra. La innovación ya es convertir en dinero, ¿sí?, lo que se inventó en un laboratorio y se implementó en un producto como tal, ya desarrollado. Entonces, lo más importante, digamos, ahí, o una de las cosas más importantes son las tendencias del mercado como tal, porque ustedes saben que les he comentado, hay muchas cosas que han salido de un laboratorio, han salido de una investigación científica muy rigurosa y no han llegado a convertirse en producto. ¿Por qué? Pues porque no se les ha dado la aplicación correcta o porque la tendencia del mercado sea otra. Entonces, además de la tecnología como tal, yo tengo que tener en cuenta el tema de tendencias. Es muy importante tener en cuenta el tema de tendencias, tecnologías que sean radicalmente nuevas o que simplemente partan de tecnologías anteriores y que puedan ser llevadas a otras aplicaciones como tal. Dentro de los aportes, entonces, de valor de la prospección o de la perspectiva tecnológica, vamos a enumerar los siguientes, muchachos. Dice que ayuda a los procesos de reflexión y planificación estratégica. Y cuando nosotros hablamos de los procesos de reflexión, recuerden que les he comentado, yo creo que ya varias veces, que para que una empresa sea exitosa en cualquier ámbito, sea en el ámbito financiero, de producción, administrativo y tal, tiene que estar, o sea, alguna de las áreas de la empresa o alguna de las personas, o alguno de los dueños, bueno, alguno de los interesados tiene que estar pensando, o sea, es decir, tiene que estar reflexionando sobre el negocio como tal, hacia dónde va, cómo se desarrolla, cuál es la mejor manera, todos los días, ¿sí?, haciendo una planificación o planeación estratégica, de acuerdo a realizar unos análisis de SWOT con base en unas fortalezas y debilidades, unas oportunidades y unas amenazas que están en el entorno, y lo otro pues que tengo al interior de la organización para lograr hacer una mejor planificación estratégica, una mejor planeación estratégica. También el suministro de información relevante, comprensible y a tiempo respecto al entorno competitivo, aplicable en diferentes funciones de la gestión de la organización, empresa, territorio, etc. Es decir, es utilizar la información que recogemos en los procesos de vigilancia tecnológica, es decir, es mirar allá dentro de esos competidores como tal, cómo lo están haciendo, qué técnicas están desarrollando para poder, digamos, establecer nuevas aplicaciones, digamos, para los productos nuestros. La profundización en el conocimiento de tendencias, alternativas tecnológicas y su priorización, lo que hablábamos ahorita, el tema de las tendencias, importantes, o sea, a dónde tiende el mercado y las alternativas tecnológicas. La difusión de una cultura de innovación y de creación de futuro en el interior de la organización, eso es importantísimo. Digamos que la innovación, la investigación, el desarrollo, pero mucho de eso, digamos, la innovación parte más de un tema cultural, parte más de un tema de reflexión, digamos, de los participantes de una organización como tal, que muchas veces de presupuesto, ¿cierto? Muchas veces el presupuesto lo puede haber, y sin embargo, existiendo el presupuesto, no existe la cultura como tal. También el tema de la preparación de la organización, o la empresa o el territorio, en el ámbito del cambio organizacional, ante los cambios profundos que se pueden experimentar. Una de las cosas importantes que se deben tener en cuenta en el momento de la innovación y el desarrollo es que eso genera cambios, ¿sí? Va a generar cambios en los procesos, cambios en los productos, cambios en la manera de comercializar los productos o en la manera de desarrollar las labores administrativas. Y eso, ustedes saben que al ser humano le genera mucho estrés, a nosotros nos genera, pero mejor dicho, pánico los cambios. Eso creo que ya lo hemos hablado, ya hemos determinado por qué nos da tanto miedo que nos cambien las cosas, ¿cierto? Pues porque ya estamos acostumbrados a vivir de una manera, a hacer las cosas de una manera, a utilizar unos recursos determinados, y pues cuando nos hablan de cambio, pues obviamente nos genera un alto nivel de estrés. Muchachos, ¿hasta ahí preguntas? No, profe. No, profe, muy claro. Bueno, dentro del equipo de prospectiva tecnológica, estamos hablando, digamos, pues, de una empresa importante, una empresa grande, estamos imaginándonos, digamos, que hay un departamento que se dedica solamente a eso,
que está, digamos, tal vez adscrito al departamento de planeación, digámoslo así, ¿sí? El departamento de planeación, pues, ¿qué pensaría uno? Que está, pues, precisamente en eso, visualizando futuro, mirando el mercado, mirando el entorno, mirando las capacidades y todo, pues, para poder conducir la organización o el proyecto de la mejor manera. Digamos que si hablamos de una empresa importante y fuéramos a constituir un equipo de prospectiva tecnológica, lo primero que tendríamos que definir sería el vigía. Y este vigía tiene por función principal investigar el entorno, es como el espía, digámoslo así, no solo desde el punto de vista de la vigilancia tecnológica, sino también desde la perspectiva más amplia de la inteligencia económica o de la inteligencia competitiva. Es decir, recordemos que esas actividades de vigilancia tecnológica nos sirven para desarrollar inteligencia competitiva, es decir, para entender cómo es el mercado, cómo se mueve el mercado, cómo lo están haciendo, para nosotros adquirir conocimientos que nos puedan servir para mejorar los nuestros. También deberíamos tener un jefe de proyecto, que es el que se encarga, ante todo, de la gestión de los ejercicios prospectivos, o sea, el que va como a liderar, como a, digamos, a coordinar, que exige una preparación detallada en cuanto a logística, comunicaciones, organización de eventos, sincronización de actividades, preparación de informes y preparación de consultas a expertos. Ese jefe de proyecto, digamos, puede que no sea un experto en el tema central como tal, pero pues debe ser una persona que tenga capacidad de cohesión, de organización, de coordinación, digamos, de eventos como tal o de actividades. Puede ser una persona experta en proyectos. El académico, que debe conocer la teoría, métodos y técnicas y los grandes autores de los estudios prospectivos, es decir, es el que tiene la teoría como tal, y el senior, que es un auténtico profesional de la prospectiva como tal. Bueno, dentro de ese proceso de prospectiva tecnológica nosotros tenemos dos grandes bloques. El primero es la recolección de la información relevante y el segundo es el análisis de los datos como tal. Y en la recogida de la información relevante nosotros definimos qué informaciones y qué tipo de datos resultan relevantes, es decir, qué es importante averiguar para realizar el proceso de prospectiva como tal. ¿Qué fuentes de información se deben usar? Es decir, ¿dónde vamos a ir a ubicar esa información? ¿Hasta qué punto son necesarias? También es importante definirlo. ¿Qué sistemas es necesario organizar para conseguir información y datos tecnológicos? Es decir, tal vez con qué profundidad se va a requerir esa recolección de información, hacer lo que llamamos la minería de datos, tal vez el detalle de los software que se deban utilizar para poder recolectar esta información como tal. Y dentro del análisis, temas como qué informaciones se deben analizar, como qué métodos o técnicas resultan adecuadas, como qué criterios u objetivos se deben emplear en los análisis, qué datos se deben utilizar o resultan relevantes y quiénes son las personas relevantes para aplicar los métodos o técnicas de datos, es decir, quién va a manejar esa información como tal. Ustedes saben que una cosa es tener mucha información y otra cosa es, bien diferente, saber qué hacer con ella. Es decir, organizarla, clasificarla, darle un uso adecuado, es decir, sacarle el provecho a la información. Saben que información es lo único que tenemos, o sea, todos los días estamos bombardeados de cualquier cantidad de información. Por eso es importante definir desde la recogida qué información es importante, ¿sí? Porque información se consigue, mejor dicho, por cantidades, por toneladas. Bueno, dentro de las técnicas de prospectiva tecnológica y de prospectiva en general, vamos, aquí lo cerramos al tema tecnológico, pero en realidad pues es de prospectiva como tal. Tenemos dos tipos, que son los exploratorios y los de normativos. En las métodos o técnicas exploratorias se miran los históricos, es decir, no es propiamente prospectiva como tal, porque se centra principalmente en el análisis de datos históricos, utilizando algunas técnicas como regresiones, como extrapolaciones, puede ser, y podemos llegar, digamos, a construir un futuro, ¿sí? Lo que pasa es que ese análisis se queda corto porque pues no tendrá en cuenta, como es un análisis estadístico básicamente, no tiene en cuenta eventos económicos, sociales o técnicos, bueno, cualquier cosa que pueda ocurrir, factor climático, qué sé yo, cualquier factor que pueda afectar la proyección o el pronóstico como tal, pues eso no lo tiene en cuenta porque son técnicas simplemente estadísticas. Algunos de los métodos o técnicas exploratorias son las curvas en S, que es como la determinación de algunas actividades que se van colocando en un cuadro y van generando como una especie de curva. El análisis de ciclos depende, digamos, de la
del tiempo en que se puedan tomar los datos para análisis, pues serán ciclos anuales, quinquenales, bueno, para mirar las tendencias y la extrapolación de tendencias, que vamos a ver ahorita en más detalle. Todas estas se apoyan en una gran cantidad de datos estadísticos que pueden no estar disponibles, o pueden sí estar disponibles, pero vuelvo y repito, la estadística es muy peligrosa, la estadística hay que saberla entender. La estadística no es una ciencia que se deba aplicar ciegamente, sino que se le deben hacer unos filtros para poder conseguir ejecuciones importantes, porque muchas veces los datos atípicos o las mismas desviaciones que presentan los datos, pues me pueden llevar a cometer errores. Y los otros, que sí son prospectiva pura como tal, son los métodos o técnicas normativos, que son los métodos que empiezan proponiendo el estado deseado o posible en el futuro, lo que es prospectiva como tal. Y determinar los pasos necesarios para conseguir el resultado requerido. El primero del que hablamos es el método Delphi, que es un método de consulta a expertos, construye escenarios sobre la base de opiniones expertas llevadas a través de un proceso iterativo de rondas. Es decir, es como conseguir un staff. Cuando yo tengo una actividad importante para realizar, yo por ejemplo soy el CEO de una empresa, yo puedo tener un staff. Así como, por ejemplo, el presidente tiene supuestamente un staff, que son sus ministros, que se supone que en teoría, ¿cierto?, que deben ser cada uno de ellos expertos en sus carteras, ¿cierto? El ministro de Educación debería ser un experto en educación, el de Minas, pues obviamente un ingeniero muy refamado en ese tema y tal. Entonces ese sería como su staff. Cuando él necesita tomar una decisión importante, pues simplemente llama a su staff, les hace las preguntas, hace varias rondas y con las respuestas que obtenga con la información, pues se toman las decisiones. Así trabaja más o menos el método Delphi. Puede ser probablemente el método más empleado, dice la teoría, y opera bajo el principio de que analizando el futuro son mejor varias cabezas que una, es decir, es mejor tener varias opiniones que una sola. Digamos, hay una probabilidad un poco menor de tomar decisiones equivocadas. También tenemos el método de la extrapolación de tendencias, que busca definir una imagen de futuros posible tomando como base patrones del pasado. La veíamos también en las técnicas exploratorias. Y esta técnica se fundamenta en tres supuestos. En que los patrones observados van a persistir en el futuro. Es decir, por allá decía un experto en la teoría de competencias que la mejor manera de predecir cómo se va a comportar una persona en el futuro es observar su comportamiento en el pasado. O sea que esta técnica de extrapolación de tendencias se basa, primero que todo, en que los datos van a permanecer, es decir, que se van a comportar dentro de una banda, digámoslo así. También que las variaciones registradas en las tendencias bajo análisis van a ser recurrentes en el futuro, o sea que todas las que se presentaron, las variaciones que se presentaron como tendencia también se van a presentar en el futuro. Y que las mediciones son confiables y válidas, sí, claro, parte de ese supuesto de que podemos confiar en ellas. También hay otro método que es el brainstorming, o la tormenta de ideas, parecido al Delphi, ¿cierto? Sino que este no es de expertos, sino simplemente de personas que conocen el negocio. Yo los podría llamar y preguntarles sobre sobre ese escenario futuro y construir, digamos, de alguna manera, no muy técnica, un trabajo de prospectiva utilizando creatividad y pensamiento lateral, en donde se dejan de lado conceptos y procedimientos lógicos que orientan el pensamiento científico. O sea, es más intuitivo que científico como tal. El método del panel de expertos proporciona de manera sistemática observaciones y opiniones. Es parecido al Delphi. Sin embargo, el trabajo de expertos digamos, es más específico, como recopilar información y conocimientos, como inspirar nuevas ideas y visiones, como difundir el proceso prospectivo y su resultado a un mayor número de personas, o sea, hacerlo más democrático, más participativo, y lograr mayor repercusión global de la perspectiva en términos de acciones de continuidad como tal. También hay otra metodología dentro de la prospectiva que se llama el de árboles de relevancia. De pronto, en una materia que se llama proyectos, se ve un tema de proyectos sociales y se habla de los árboles de objetivos y de los árboles de problemas. Es decir, es como plasmar de alguna manera, como hacer una radiografía
de lo que puede ser el escenario futuro, ¿sí? Como representar las tecnologías, mostrando dependencia de las tecnologías de un nivel frente a otro nivel subyacente o adyacente, es decir, como contrastar una con otra. Cuando yo tengo árboles de relevancia, yo miro uno con una situación X, con un problema, con una situación no subsanada, y miro otro, ya lo que llamamos nosotros traslapado, o colocado uno sobre el otro, con una solución ya planteada. El objetivo es asociar objetivos lejanos con decisiones inmediatas, que es básicamente de lo que nos habla el concepto de la prospectiva, es asociar objetivos lejanos que están allá en los 5 o los 10 años con decisiones inmediatas, con lo que tengo que hacer hoy. Es usada para analizar situaciones en las cuales pueden ser identificados distintos niveles de complejidad o distintos niveles jerárquicos dentro de la organización o dentro del área que yo esté interviniendo en el momento. También hay otra metodología que es el análisis morfológico. Y el análisis morfológico no es más que la metodología mediante la cual se desglosa o se separan los puntos del análisis como tal, o del problema, o del escenario futuro. ¿Sí? Yo te la doy, rico, me gustó el término, sí, me gustó. Vamos para el otro método de una. No, pues sí se complica porque ya se juega. Perdón, muchachos. Entonces, este análisis morfológico implica el mapeo, es decir, digamos como la separación por áreas, por, digamos, subsistemas, para lograr hacer un análisis, después, digamos, y insertarlo todo otra vez al sistema general y llevarlo a esa imagen de prospectiva. El método consiste en descomponer el sistema en subsistemas o sus partes más importantes. La elección de qué partes estudiar es quizá la decisión más importante, es decir, lo más relevante en el problema a solucionar como tal, o en la visión del futuro. Lo que más posibilidad de ocurrencia tenga y también lo que más relevancia tenga. Ese es el análisis morfológico, no es muy utilizado, es más bien técnico. El análisis estructural también es muy poco utilizado, es un enfoque sistémico, es decir, el análisis general, como estructural de la empresa o de la visión del futuro como tal. El que sí es muy utilizado, tal vez es el más utilizado, este y el Delphi, yo creo que este puede ser más utilizado, es el método del impacto cruzado. Y este mide, digamos, para analizar una situación futura, nosotros, por ejemplo, pongamos un ejemplo, vamos a analizar cómo va a estar el mercado de los computadores, de los PC, en unos años, ¿cierto? Entonces, para poder nosotros hacernos una imagen del futuro, ¿sí? De cómo se va a comportar ese mercado, cómo va a estar en ese tiempo, cómo va a ser esa visión de futuro, pues yo tengo que determinar como unas variables, yo tendría que mirar como tendencias del mercado, situación económica, crecimiento de la población, factores sociales, factores educativos, por ejemplo, culturales, y entonces coger todas esas variables y listarlas y darles una puntuación en cuanto a relevancia frente al tema analizado, o sea, relevancia frente a esa situación del mercado en el futuro y posibilidad de ocurrencia. Yo le doy una puntuación en relevancia, o sea, en importancia dentro del esquema que yo estoy armando, y le doy una puntuación en posibilidad de ocurrencia, es decir, qué tan probable sea que eso se dé, ¿sí? Que ese impacto, digamos, social o ese impacto cultural o ese impacto económico, por ejemplo, se dé, y se multiplican, digamos, esas dos variables y se listan las variables más importantes del mayor número al menor número, ¿sí? Ese es así trabaja más o menos el método del impacto cruzado. Es simplemente tomar una situación futura, establecer las variables que tienen injerencia hoy o que van a tener injerencia sobre esa evolución y determinar la relevancia y la posibilidad de ocurrencia como tal. Se hace una matriz de 4x4 para poderla establecer. Muchachos, sobre los métodos, preguntas hasta aquí. Como les digo, o sea, no es un curso intensivo de prospectiva, simplemente para que conozcamos más o menos cómo es que se puede llevar a cabo en algún momento un trabajo de prospectiva dentro de alguna empresa o para determinar alguna situación futura, es decir, para poder establecer
cómo logramos establecer esa visión y cómo determinamos las acciones que debemos enfrentar desde hoy o adelantar desde hoy. Preguntas, muchachos. Profe, Sí. para poder implementar, digamos, este tema en una empresa, ¿uno puede escoger cualquier método o tiene que aplicar? Claro, lo que pasa es que depende de la tipología de la empresa y depende del tamaño. Si la empresa es muy grande, pues sería, por ejemplo, recomendable utilizar Impacto Cruzado o Delphi, ¿cierto? Si es más pequeña, de pronto yo podría utilizar algo menos, algo estructural o, por ejemplo, algo morfológico que me permita, digamos, con una menor información, determinar esa visión de futuro, determinar ese trabajo de prospectiva. Yo creo que dependería mucho del tamaño. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, el tema que sigue se llama, el tema 4 de esta unidad, Departamentos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Por aquí nos habla de una normativa, pero es totalmente pues española, sin embargo es válida, sobre unos comités técnicos de normalización, pero lo importante que vamos a mirar es lo siguiente. Estas normas por lo general establecen, entre otros, los siguientes requisitos, digamos, para establecer los departamentos de investigación, desarrollo e innovación. La documentación y el registro de los procedimientos como tal, la responsabilidad de la dirección en el proceso de vigilancia tecnológica, de lo que parte todo esto, sí, es de la vigilancia tecnológica como tal. La disponibilidad de recursos suficientes y adecuados, sean económicos o financieros, bueno, físicos, humanos, de conocimiento, todo lo que se pueda necesitar. El establecimiento de un proceso de vigilancia tecnológica consistente en 3 fases. Lo primero, la identificación de las necesidades y fuentes de información, es decir, qué necesito averiguar y dónde lo puedo averiguar. Lo segundo, la búsqueda, tratamiento y validación de la información, o sea, la minería de datos que llamamos nosotros, una vez conseguida la información, y puesta en valor de la misma, es decir, la utilización como tal. Ese proceso de vigilancia tecnológica, muchachos, es importante definirlo en estas 3 fases, en general, como lo vimos hace 8 días. Lo primero es definir qué necesito saber y dónde puedo conseguir la información. Lo segundo es el tratamiento y validación de la información, o lo que llamamos la minería de los datos. Y lo tercero es, ya con ese tratamiento que se le dio a la información, la puesta de valor, ¿cierto? Es decir, establecer para qué es que la va a utilizar. Hombre, yo con esa vigilancia tecnológica logré determinar que la competencia tiende hacia un desarrollo tecnológico X. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Pues la puesta en marcha, ¿cierto? De una estrategia que logre que yo llegue allá, o que parezca, o que supere, digamos, lo que está haciendo la competencia como tal. En esas 3 fases se desarrolla esa vigilancia tecnológica y de esa manera sería importante. Si no lo hiciéramos de esa manera, pues serían simplemente, bueno, y les repito, como les decía hace 8 días, grandes trabajos muy bonitos que van a estar por ahí en unas bibliotecas o unos anaqueles, pues muy bien archivaditos, pero realmente lo importante sería que fueran tal vez más pequeños, pero que tuvieran una puesta de valor. Acciones tomadas en relación a los resultados, obviamente, y la medición, análisis y mejora del proceso, lo que llamamos el tema de control. Recordemos que en eso hablábamos siempre de ejecución, formulación, ejecución y control. Dentro de todos estos procesos hablamos de lo mismo, es decir, plantear qué es lo que voy a hacer, qué acciones voy a tomar, llevarlas a cabo, y por último, ejercer las labores de control, que son las que me dicen qué tan lejos estoy entre lo que yo presupuesté y lo que realmente ejecuté, o sea, los resultados que logré como tal. Eso es importante dentro de la medición y análisis. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, señor. Bueno, el tema 5 de esta unidad se llama transferencia tecnológica. Y esa transferencia tecnológica tiene que ver con cómo se consigue la tecnología. Inicialmente hablamos de... bueno, vamos a... Como es de costumbre, muchachos, no, estos videitos no los deja ver aquí. Entonces, porfa, les voy a pasar al WhatsApp este link, ¿sí? Este videito es como de 2 minutos. Es de 2 minutos.
Listo, entonces les voy a pasar el link para que cada uno lo vea y comentamos sobre él ahorita, ¿listo? Venga, espérenme, a ver si este sí es el video. Sí. Entonces, les voy a transferir al WhatsApp. Listo, muchachos. Entonces, veámoslo allí y nos vemos en 4 minuticos, ¿listo? Listo, muchachos. Señor. Listo, muchachos. Bueno, cortico el video, nos habla básicamente de lo que es la transferencia tecnológica
como tal, que en esencia, debería ser una transferencia de conocimientos desde la academia, desde la universidad como tal, hacia el sector productivo, ¿cierto que sí? Esa sería como la esencia de la transferencia tecnológica. Nos habla un poquito de cómo en algunos países desarrollados, pues esa actividad devuelve a esos centros de pensamiento como tal muchas de las utilidades que consigue con esos desarrollos tecnológicos. Esa transferencia entonces es, como lo dice iniciando el video, es llevar, es convertir en dinero, digamos, el desarrollo como tal de la tecnología. Es tangibilizar el tema tecnológico. Nos habla ahí, por ejemplo, un poquito sobre el tema del MIT, del Massachusetts Institute Technology, que es uno de los referentes, una de las universidades, digamos, más prestigiosas a nivel mundial en el tema tecnológico, y cómo recibe, digamos, de esa generación de conocimiento, retribución económica. Eso debería ocurrir acá también, ¿cierto? Digamos, la producción, la investigación y el desarrollo debería estar a cargo de la academia como tal. Parte de la investigación y parte del desarrollo, ¿cierto? Y la otra parte del desarrollo y la innovación, pues obviamente en cabeza del sector productivo, de la empresa como tal, de aquel comprador, digamos, o receptor de esa transferencia tecnológica que le va a ayudar a mejorar sus procesos, a innovar sus productos, a generar nuevos productos, bueno, a todas esas cosas, y le va a revertir, digamos, a la academia alguna parte, digamos, de esos ingresos adicionales que va a recibir. Básicamente la transferencia tecnológica, pues nos debería hablar de eso, ¿cierto? Pero ya lo vamos a ver que en la práctica, pues no se da de esa manera. En los países industrializados se da así, se da de esa manera, o sea, de las universidades, de los grandes centros de investigación hacia el sector real, digamos, pero a nosotros nos toca otra parte, ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, dice que la transferencia de tecnología es la entrega parcial o total o intercambio de cualquier forma de conocimiento de un agente a otro, ya sea en forma de paquetes tecnológicos, de información, procesos, productos, equipos y operación, protocolizada en contratos de prestación de servicios. Hay muchos tipos de contratos, los vamos a ver ahorita, algunos, por los cuales se puede, digamos, llevar a cabo esa transferencia tecnológica, permisos, patentes, bueno, muchas cosas. Entonces, en los países desarrollados, como ya les comentaba ahorita, ese traspaso de conocimiento se da entre los centros de investigación y los centros de producción, es decir, el sector real. Pero en los países en desarrollo, por ejemplo, como nosotros, se refiere fundamentalmente a la adquisición de tecnologías de producción. O sea, ¿qué hacemos nosotros con la transferencia tecnológica? Nosotros la mayoría la compramos, la estamos adquiriendo, la traemos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de China, de Corea, de muchas partes, ¿sí? Y entonces lo que hacemos aquí son procesos de validación, procesos de ajuste, procesos de pronto de asimilación de tecnología como tal. Es a lo que nosotros nos dedicamos. Como les comentaba ahorita, ojalá fuera en gran porcentaje eso, que saliera de la academia como tal, de los centros de investigación, hacia el sector real. Pero digamos que la mayoría de la transferencia que nosotros recibimos es vía compra. Asimilación o compra o contratos de riesgo compartido o de joint venture, bueno, todas esas cosas. El proceso de transferencia de tecnología tiene tres fases. Lo primero, la investigación, la comunicación y la utilización como tal. Esa investigación es una estructura que comprende la actividad de creación de conocimiento, lo que hace la academia, lo que hace los centros de investigación como tal. La difusión como tal, que es la comunicación del evento, de la investigación, y lo último es la asistencia técnica integral, que es la asimilación o la puesta en marcha, la puesta en escena de esa transferencia de tecnología ya en el sector real, como tal, en un mercado, en un sistema de producción, en un sistema educativo, bueno, qué sé yo. La clasificación de esa transferencia tecnológica se da en varias partes. Lo primero son las licencias, que pueden ser patentes, uso de marcas, el know-how, los derechos de autor o las franquicias. Las de inversión extranjera. Profe, ¿Sí? ¿qué know-how? ¿Qué es qué? ¿Qué es know-how?
Know-how. El know-how es el saber hacer, el know-how es el conocimiento, es decir, es lo que va adquiriendo una empresa a través del tiempo con la destreza como realiza su producción, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos del know-how, hablamos del saber hacer, del saber como tal, o sea, eso es conocimiento puro como tal. Bueno, de inversión extranjera como subsidiarias de propiedad completa, es decir, cuando una empresa extranjera viene y trae su desarrollo tecnológico, pero trae también su dinero, sus recursos, y lo hace acá como propiedad completa. Los joint ventures son contratos de riesgo compartido, es decir, es cuando una empresa del extranjero trae esa tecnología, pero se une o establece una alianza con una empresa colombiana para desarrollarlo acá y obtener recursos, obviamente, compartidos, las dos. Los concesionales, que son concesiones que se le dan por un tiempo determinado a alguna empresa, algún grupo, alguna organización, algún conglomerado, para desarrollar alguna tecnología importante. Producción compartida, también los servicios de riesgo y la privatización como tal. Y los acuerdos de consultoría, de ingeniería comercial, es decir, también esta transferencia se puede dar, no solo en productos, no solo sino también en procesos, en consultorías, en acuerdos. Y en eso nosotros somos grandes adquirentes, digamos, de paquetes de asesorías en tecnología, en ingeniería, de procesos comerciales, en coproducción industrial, en subcontratación. Bueno, todas estas cosas en lo que no somos muy expertos, nos toca adquirirlo también como una transferencia del exterior, y la cooperación técnica como tal. Los tipos de transferencia tecnológica, ya los hablamos ahorita, pero los vamos a determinar, son la vertical, que es cuando se realiza dentro del mismo país, es decir, cuando se traslada tecnología de una institución científica, de ese laboratorio, de ese centro de investigación, hacia el sector real como tal. Y la horizontal, que es la que más mayoritariamente practicamos nosotros, que es la tecnología que es trasladada de un país a otro. Es decir, que por aquí nos dicen, mire, que no hay duda que este último esquema constituye el canal más importante de incorporación de nuevos conocimientos al sistema productivo de los países de menor desarrollo, por ejemplo, como nosotros. Entonces, permanentemente estamos comprando, adquiriendo tecnología del extranjero, pues porque tenemos poca cultura nosotros, poco apoyo para la generación. No es que no podamos, aquí se han hecho cosas muy importantes en temas tecnológicos, lo que pasa es que no hay cultura, no hay política, digamos, voluntad política para generar más investigación y desarrollo, y obviamente pues muy poca financiación, o sea, muy pocos recursos que dedica el Estado como tal a estas actividades. Bueno, dentro de los componentes de esa transferencia tecnológica se tienen, primero, definición de las necesidades para transferir. Claro, lógico, pues lo primero es definir qué necesito, ¿sí? ¿Qué necesito traer? ¿O qué necesito producir? ¿O qué necesito generar en ese laboratorio, en ese centro de investigación? Lo segundo sería la prefactibilidad técnico-económica y de capacidad. Eso es importantísimo. Es decir, hay tecnologías muy avanzadas en el mundo, pero que de pronto, por un tema técnico, por un tema económico, por un tema de capacidad de instalación o, bueno, de recursos, no puede ser implementada, y eso es importante tenerlo en cuenta desde un principio. Aspectos como el precio que se puede pagar, como las características o los requisitos que necesita esa tecnología para ser implementada aquí, eso es importante tenerlo en cuenta. La generación de tecnología, que no solo se refiere a la creación de algo nuevo, o sea, como algo radical, sino que también a través de cambios, es decir, innovaciones como tal. El análisis de mercado, que es la etapa que se refiere a la comercialización de la tecnología, eso es importante también tenerlo en cuenta. Cualquier transferencia tecnológica, pues obviamente viene soportada en un análisis de mercado importante, que me determine a mí, pues que esa inversión que yo voy a hacer en esa transferencia, pues va a generar las utilidades o los retornos por las inversiones realizadas. La adquisición involucra fundamentalmente la negociación y la contratación. Ahí en ese caso hay que tener muy en cuenta los temas, bueno, de permisos, los temas de exportaciones, importaciones, digamos todas las connotaciones que tiene traer al país tecnología extranjera, porque eso no es tan sencillo como simplemente traerla. Hay algunas, acuérdense ustedes todos los líos que tuvo el señor Petro cuando fue alcalde de Bogotá, cuando trajo los camiones de basura que ya estaban usados.
y resulta que en Colombia eso estaba prohibido. Entonces, cosas tan sencillas como esas, ¿sí? Como normatividad interna para poder contratar o adquirir una tecnología extranjera. Contratación tecnológica, la asimilación es el proceso activo, pues que digamos que tiene que ver con ya llevar a cabo o incorporar, digamos, al tema productivo esa transferencia comprada o adquirida o contratada, digámoslo así. No necesariamente tiene que ser comprada. Recuerden que ahorita veamos contratos de riesgo compartido, en el que puede haber una empresa colombiana que ponga unos recursos, una extranjera que traiga la tecnología y se genera una alianza. Y la difusión, que comprende la propagación o generalización de la innovación tecnológica. Muchachos, preguntas hasta ahí sobre el tema de componentes de transferencia de tecnología. Bueno, por último vamos a ver el tema de propiedad intelectual, patentes y derechos de autor. Dice que la propiedad intelectual hace referencia a toda creación del intelecto humano. Por ejemplo, ahí están las obras literarias, las artísticas, las científicas, las interpretaciones, por ejemplo, los fonogramas, las emisiones de radiodifusión. Todo eso forma parte de la propiedad intelectual como tal. Eso también, pues digamos que lo cuida una entidad pues dedicada a esto, pero a nosotros nos interesa más el tema de la propiedad industrial como tal. Que digamos, en la propiedad industrial, como la protección a derechos de autoría, para proteger, digamos, inversiones importantes, esfuerzos importantes que haya hecho una persona o una empresa en el desarrollo de una tecnología X, Y o Z, y que pues, necesite alguna protección, porque ustedes saben que no falta quien quiera copiar, quien quiera decir, eso lo hice yo, y eso ustedes saben que ha pasado mucho, ¿cierto?, a través de la historia. La entidad nacional delegada para eso es la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, la SIC, a través de una delegatura especial que se llama Propiedad Industrial. Entonces allí, digamos, ellos se encargan de registrar los desarrollos tecnológicos, los inventos, los productos que esté generando alguna industria, obviamente pues para que no haya el tema de plagio, ¿cierto? O para que cuando mañana otra empresa, otro agente económico vaya a utilizar una tecnología, pues tenga que pagarle a su creador una participación, ¿cierto? Sobre las utilidades o sobre los beneficios que vaya a obtener. Bueno, dentro de eso hay tecnología libre, que se llama así porque se encuentra a disposición de cualquier persona. ¿Qué ejemplo me pueden dar de tecnología libre? Algo que sea tecnológico pero que pueda todo el mundo utilizar. Dentro de las aplicaciones puede ser el WhatsApp. Sí, eso es tecnología libre, por ejemplo, sí. Igual de todas maneras ellos están persiguiendo algún beneficio, pero es tecnología libre. ¿Qué otro? En ese momento también, digamos así, en los computadores, sistemas operativos. Pero ese sí es libre, ¿no? Ese hay que pagarlo. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a hacerlo libre, Anderson. Pero yo creo que el celular... digamos, en teoría hay que pagarlo. Sí, en teoría sí, sí. Sí, lo que pasa es que... Sí, dime. El celular, porque pues el celular lo puede tener cualquiera, pero pues sí hay que comprarlo. Pero entonces no es libre porque hay que comprarlo. La tecnología libre habla de algo que es tecnológico, se puede utilizar, pero que no hay limitaciones, o sea, no hay restricciones. El wifi gratis que hay en la calle. Ah, bueno, pero en algún momento y tal, eso es uno de los deportes favoritos de nosotros, robar señal. No, hay muchos, digamos ejemplos de tecnología libre, hay muchos. Yo, por ejemplo, conozco uno que me gusta mucho, se llama Truecaller, ¿ustedes lo utilizan? El Truecaller es una aplicación para el teléfono que identifica las llamadas. ¿Sí lo conocen? Ay, que por ejemplo, si usted tiene la aplicación, entonces usted me llama al celular y aparece el nombre, así yo no lo tenga en mi contacto. Sí, así no sea un contacto, o sea, por ejemplo, tú estás dentro de mis contactos, tú te llamas, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, entonces tú te llamas Alejandra Londoño, ¿cierto? Pero resulta que alguien te llamó Alejandra Tejidos, ¿por qué? Porque en algún momento te identificó con eso. Entonces, como el nombre más común en el sistema como tal, él me lo trae, ¿sí? Y me la identifica así, pero yo ya por lo menos sé que la persona se llama Alejandra.
ese TrueCaller sirve mucho y es tecnología libre. Eso lo puede utilizar cualquier persona. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, que es el hecho de eso. Que alguien que lo llame a uno y que no lo conozca, pues que uno ya le sepa el nombre, pues eso le ayuda a uno un poquitico, ¿sí? Entonces, esa tecnología libre habla sobre eso, sobre aquella que está disponible en el sistema por X o Y circunstancia y que no tiene ningún costo. Ahora, la propiedad industrial como tal. Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención. La propiedad industrial, entonces, es lo que determina que X persona inventó X producto y que todo lo que se vaya a desarrollar en adelante tiene que partir de allí y le tienen que generar, digamos, unos permisos o le tienen que pagar algunas contribuciones por el hecho de utilizar esa invención como tal. El know-how no es una patente como tal, el know-how no se puede patentar, el conocimiento. ¿Por qué? Porque es difícil, o sea, son paquetes de información técnica útil para una empresa, para un área y tal, pero pues es información que no es patentable, o sea, yo no puedo ir a la SIC, a la Superintendencia de Comercio, a patentar el conocimiento que tienen mis empleados sobre el proceso de producción de X, no, eso no es posible patentarlo. Las empresas lo cuidan mucho, digamos, como secreto industrial, pues porque es importante ese conocimiento que ya se ha adquirido durante el tiempo, esa experiencia que se ha ganado para la producción, para la comercialización, para los procesos administrativos, para todo, pues es importante cuidarlo, pues porque no es bueno simplemente que todos lo sepan. Pues obviamente por el tema de vigilancia tecnológica, pues en algún momento se puede permear, pero pues la idea es que no. Ahora, una patente. La patente es un privilegio que le otorga al Estado, que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos. Es patentar algo. Cuando hablamos de patentar, entonces es darle un registro como tal, una marca registrada. Cuando la marca tiene esto, está registrada, dice que está registrada en el tema de patentes como tal. La licencia es un acuerdo contractual para conceder el uso en un proceso productivo. Puede ser el uso del know-how, marcas registradas, además de activos intangibles, a cambio de un pago inicial. Por lo general, estas licencias se dan por un tiempo determinado. Es decir, de pronto, un caso que ha sido muy sonado en Colombia, yo sé que ustedes han escuchado hablar algo sobre eso, y es el tema de los medicamentos, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Pues porque los medicamentos, cuando son de marca, cuando llegan producidos por Sanofi, bueno, no sé, por un laboratorio internacional, pues llegan a unos precios muy altos, ¿cierto? Entonces, en el país se les da una licencia para que comercialicen ese producto por X tiempo, ¿cierto? Y luego de eso se da el permiso para que se desarrolle la tecnología interna, es decir, para que se le haga vigilancia tecnológica a ese producto y se logre llevar a un costo menor. ¿Sí lo han escuchado? No. Bueno, ha habido mucha, digamos, el ministro de Salud, el anterior, Alejandro, ¿qué era él? El que estuvo enfermo, que ahora es rector de la Universidad de La Sabana, creo. Él luchó mucho con eso, ¿cierto? Digamos, para lograr unos mejores costos para los medicamentos para enfermedades esenciales en Colombia, que hay medicamentos demasiado costosos. Entonces, esas licencias hacen eso, o sea, le dan la posibilidad a una empresa extranjera de que venda sus productos acá por un tiempo, mientras que nosotros desarrollamos la tecnología para producirlos de una manera más económica, digámoslo así. Entonces, de eso, más o menos así funcionan las licencias. Muchachos, ¿preguntas? Bueno, vamos a dejar entonces aquí por hoy. Para dentro de 8 días, ustedes saben que tenemos el segundo parcial. Les fue muy bien en el primer parcial, felicitaciones. Y les voy a dejar una tareita sobre proyectos, como tal, que es el tema que vamos a ver dentro de 8 días. Es una actividad pequeñita. Y la lectura que ya está planteada ahí. Muchachos,
No sé si hay preguntas, dudas, reclamos. Están muy callados hoy, muchachos. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? ¿Qué les pasa? Una preguntita. Sí, listo. Sí. Después de que uno patente algo, ¿cuánta vigencia tiene eso ante la SIC? Qué buena pregunta. Yo diría que eso no tiene vencimiento, eso no tiene vigencia. O sea, si usted hoy, por ejemplo, se inventa... ¿Qué cosa se va a inventar? No, es una marca de ropa. Sí, usted la puede registrar. Lo que pasa es que, digamos que puede que ahora, digamos, usted tiene una marca de ropa que se llama, bueno, no sé, cualquier marca, y no la patenta, y mañana comienza a coger fuerza, ¿sí me entiende? Alguien que se dé cuenta de eso la puede ir a patentar, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿qué pasó con cuando empezaron a llegar, a llegar, digamos, la utilización de los correos electrónicos a Colombia? Entonces no les tocó porque estaban muy chiquitos, pero el primer correo que llegó a Colombia fue el OAL, ¿sí? Que decía, un correo para todos. Entonces uno se metía a la cuenta de OAL y ahí le dejaban crear a uno, pero en ese tiempo no existía Gmail, ni Hotmail, ni nada de eso, ni Yahoo, ni nada, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años. Entonces, hubo mucha gente que entró a esos portales y creó correos. Por ejemplo, Shakira, les pongo un ejemplo, Shakira@gmail.com, ¿sí me entienden? Entonces resulta que cuando Shakira fue a crear su correo de Gmail ya existía. Y resulta que, pues a mí me queda muy fácil decir Giovanni 322745 @gmail, pero a Shakira no, ¿sí? Entonces esa gente logró en ese tiempo venderle a esos personajes que eran famosos o eran pues conocidos esos correos que ellos ya han creado, ¿sí? Es como eso, es parecido a eso. La patente es eso. Si usted no patenta hoy, si usted no registra su marca, mañana cuando está cogiendo fuerza, alguien va y se la registra. ¿Qué le toca hacer a ustedes? Pero le toca comprarle la marca. Una vez usted la registre y tenga una copia del registro, ya nadie lo puede hacer. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con el tamaño. Mire, si por ejemplo, usted que hay una empresa que se llama Nike, sí, que es una productora de tenis a nivel internacional, es una multinacional, pero resulta que yo pongo en la Virginia un negocio y hacer tenis que se llame Nike. Pues yo no creo que la Nike internacional se vaya a venir a ponerme problema por eso, porque pues la verdad es que los tamaños no se van a comparar. Sí me hago entender. Es decir, eso depende de como la posibilidad que haya de que exista un conflicto real comercial. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, si no es más, entonces quedamos así, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Terminamos de ver el tema de proyectos tecnológicos y el ciclo de los proyectos como tal, revisamos la tarea que les voy a dejar y hacemos el segundo parcial y listo. Listo, muchachos. Entonces, Listo, profe, nos muchas vemos dentro de 8 gracias. días, Dios mediante, cuídense mucho, muchas gracias por la atención. Dios los bendiga, muchachos. Gracias, profe, buenas noches.